mismo el decir que soy cristiano y fingir la santidad que Cristo da. No es lo mismo decir Señor te amo mientras vives en completa falsedad. No se puede más servir a dos señores. Escoge hoy a quién le servirás. Nuestras vidas son un vivo ejemplo. No te engañes más, a Dios cuenta le darás. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. No se puede más servir a dos señores. Escoge hoy a quién le servirás. Nuestras vidas son un vivo ejemplo. No te engañes más, a Dios cuenta le darás. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Es realmente un motivo de gozo estar aquí con ustedes, el oírlos cantar, el oírlos gozarse en el Señor, con esa disposición que el Señor pone, que el Señor nos permite, y con esa misma disposición, mis hermanos, quiero que pongamos atención a lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Quiero que así como estemos oremos para dar inicio. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has permitido hoy el llegar y estar aquí. Gracias, Padre, porque tú obrado hoy, Padre, para que todo saliera de esta manera. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos cantarte. Gracias por permitirnos adorarte, exponer nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque sabemos que eres fiel, que escuchas, Señor. Pero, Padre mío, hoy te pedimos que la palabra, Señor, que va a ser expuesta, sea de provecho, Señor, sea de bendición, Padre mío. Venga y haga lo que tiene que hacer, Señor. Que nuestro corazón sea sembrada, Padre, y sea dado su fruto a su tiempo, Señor. Te pedimos, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, podamos, Señor, atesorarla esta noche y podamos escuchar lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Danos conforme es lo que necesitamos hoy, Señor, conforme a lo que necesitemos en esta noche, Padre. Señor, tenemos hambre, Señor, de tu palabra. Señor, gracias, Padre mío, por este gran honor que nos da, Señor, de escuchar tu palabra, Padre mío. Gracias, Señor. Amén. Hermanos,
Hoy vamos a estar escuchando acerca de una de las epístolas que son llamadas pastorales. Una carta, mi hermano, que está llena de palabras muy simples, palabras muy sencillas, pero que llenan el corazón de Timoteo al estar escuchándolas. Como si conversaras con alguien. Esta carta es como si Pablo estuviera conversando con alguien de su mucha confianza, de su mucho cariño, de su mucho amor, de su mucho anhelo. Y es porque Timoteo había pasado ya tiempo anterior con Pablo y lo conocía y se conocían. Había una fraternidad, había una unidad, había un cariño, había un amor. Que sabes que ese amor debe de estar en nosotros. Ese amor debe de estar en nosotros. Y hoy esta carta, mi hermano, es llamada pastoral por ese trato que tiene. Yo te invito a que escuches con atención lo que el Señor tiene. Y el simple hecho de leer esta carta, con el simple hecho de leerla, nos transporta a pensar tantas cosas y a comprender tantas cosas y a esperar tantas cosas. Puedes tomar tu lugar, hermano, y te invito a que pongamos mucha atención. ¿Cuál niños, hermanos? ¿Cuál niños escuchando la palabra del Señor? Pablo, cuando escribe esta carta, pues bueno, él se encuentra encarcelado. Él sabe que es la última vez que le escribe a Timoteo. Él sabe que es la última vez que él estará en prisión. Y él lo acepta. Él acepta lo que el Señor ha preparado para su vida y para ese tiempo. Y lo acepta porque él sabe que ha cumplido fielmente con lo que Dios le había confiado, con lo que Dios le había encomendado. Él estaba en paz, él estaba tranquilo a un tiempo de la muerte, a un tiempo de dejar este mundo. Él estaba en paz, escribiendo acerca de amor, acerca de consejos, acerca de varias cosas a su amado hermano, hijo Timoteo. Mis hermanos, yo quisiera que esta noche pudiéramos salir de aquí con el pensamiento, mis hermanos, de esa unidad y de esa fraternidad que tenía Pablo con Timoteo, en ese amor. Considera a tu hermano que está a tu izquierda, considera a tu hermano que está a tu derecha y piensa, si fuera la última vez que tú lo verías, ¿qué escribirías para él? ¿Habría esa unidad? ¿Habría ese anhelo de desearle tantas cosas a tu hermano? Nos ponemos aquí, damos gracias, agradecemos tanto, pero realmente es así con nuestros hermanos. Los que tenemos hijos, que ya son mayores o que están creciendo, podemos sentarnos con él y hablar de esa forma con ellos. Los que tenemos hermanos en el ministerio y que trabajamos juntos, podemos sentarnos con ellos y hablar de esa forma, pero con ese sentido de amor y con ese sentido de no sé, como yo imagino a Pablo ahí en un rincón escribiendo y pensando en Timoteo y no sé, como que da a entender que lo quiere tener a un lado y quiere abrazarlo y quiere desearle todo lo bueno en el Señor que puede desearle. Y eso es algo tan que te da una calidez cuando estás leyendo esto. Que sientes una calidez cuando lo estás mirando, cuando tu mente te transporta a ese lugar y estás escuchando todo lo que le escribió Pablo. Yo digo, wow, qué hermoso sería, hermanos, que pudiéramos estar de esa manera. O sea, no nada más con nuestra familia, sino con nuestros hermanos en la fe, con nuestros hijos en la fe,
con las personas que nos escuchan, con las personas que convivimos. Hermanos, Pablo tenía esta paz. Y Timoteo también tenía el gozo de poder recibirla, de poder recibir esto. Entonces Pablo ahí en su última carta que está escribiendo, le desea todo lo bueno y le empieza a pasar consejos a Timoteo porque él quiere que crezca, porque él quiere que se afirme, porque él quiere que él continúe con algo. Y el centro de esta carta es el Evangelio. El centro de esta carta es el Evangelio. Y lo llama por la fe no fingida, y lo llama por el buen depósito que ha sido depositado en ti. Lo llama de diferentes formas, pero le da a entender a Timoteo que es el Evangelio. Así como él ya había cumplido su parte, él quería que él lo cumpliera. Y aún a pesar de todas las dificultades que pasó y todas las penalidades que pasó, el apóstol quería que él lo pasara así. Y uno puede decir, bueno, ¿será así? Sí, es así. Dios es lo que busca, Dios es lo que espera, hermanos. Y el tema de hoy es: permanece con diligencia en tu llamado. Porque Dios te respalda, tú esfuérzate con confianza. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según su promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo, nuestro Señor. Cosas en común entre Pablo y Timoteo. Pero la principal, Dios y Padre y Jesucristo, nuestro Señor. Pablo dice que es un apóstol de Jesucristo, que él fue llamado por Jesucristo, no convivió con los demás apóstoles en un inicio, pero él lo llamó. Pero él reconoce que si él es un apóstol, es solamente por la voluntad de Dios. Es solamente por la voluntad de Dios. O sea, no es porque él recurra a su mucha sabiduría, a todo lo que él había aprendido desde niño, a lo que él había aprendido con Gamaliel. No, él no menciona eso. Él simplemente dice: yo soy apóstol por la voluntad de Dios. Yo soy llamado por la voluntad de Dios. Mi hermano, si tú y yo estamos aquí, es por voluntad de Dios. Si tú y yo hemos sido llamados a estar aquí, es por la voluntad de Dios. No por algo bueno que nosotros hayamos hecho, no por algo excelente que Dios haya visto en nosotros, no. Y eso nos debe de ubicar, mi hermano, que tenemos que confiar y que guardar lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, por así decirlo. ¿Por qué? Por agradecimiento. Y aquí es donde dice él: según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Esto es el Evangelio. Si estamos aquí es por voluntad de Dios, según algo, según ese Evangelio, según esa promesa. Y esa promesa nos da vida eterna. Y empieza a decirle formas tan simples, tan sencillas a Timoteo, que luego le dice a Timoteo, mi amado hijo, gracia, misericordia y paz. Y eso es algo muy recurrente en Pablo, desear esto: gracia, misericordia y paz. Pero estas son las últimas palabras que está escribiéndole Pablo a su amado discípulo: gracia, misericordia y paz. Y estas tres palabras están impresas, empapadas en toda la carta. De una forma u otra están empapadas, porque le ayuda la gracia, porque le ayuda la misericordia y porque él tiene que tener paz. Y esto es lo que le está diciendo en un pequeño resumen: yo he aprendido a tener gracia, a tener misericordia y a tener paz. Gracia porque él predicaba a los que estaban custodiándole y muchos de ellos se convertían. Misericordia porque no los veía con unos ojos de que ellos no merecían por tantas cosas que habían hecho. Y paz porque él estaba tranquilo,
ahí en ese rincón. Mi hermano, tú y yo no podemos imaginar las condiciones de ese calabozo en el cual se encontraba el apóstol. Tú y yo no podemos imaginar lo que tú y yo hayamos vivido de incomodidad. No se compara para nada en lo que el apóstol estaba en esos momentos sumergido. Tal vez con un grillete, tal vez con un cepo, tal vez con una bola, encadenado, en suelo mojado, sucio. No sabemos, pero Él tiene paz en medio de todo eso y es capaz de desear esto. Mi hermano, tú y yo que hemos sido llamados y que hemos entendido quién nos ha llamado, tenemos que ser capaces de poder pensar de esta manera. En medio de las cosas que sucedan, yo escucho los agradecimientos de cada uno de ustedes cuando están hablando. Yo digo, órale, realmente el Señor nos ha hecho pensar diferente a lo que piensa la gente de afuera. Y luego entonces Pablo continúa y dice, doy gracias a Dios, del cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Que eso había pasado anteriormente cuando ya se habían despedido la primera vez. Pero mi hermano, él se llenaba de gozo al ver a su hermano, al recordar a su hermano Timoteo, de esa comunión, en ese evangelio, en esa gracia, en esa misericordia, en esa paz. Y él se llenaba de ¿qué? De gozo. Mi hermano, nosotros tenemos que llenarnos de gozo al acordarnos de nuestros hermanos. Tenemos que llenarnos de gozo al recordarlos. ¿Tú no tienes algún hermano que no, ya tienes tiempo sin ver? Sin tiempo de abrazarlo. Y las últimas palabras que te dijiste con él, cuando dijiste, bueno, nos vemos, hasta pronto, si Dios quiere, nos volvemos a ver. Nosotros tenemos unos amigos en Veracruz que siempre les vamos a verlos, duramos 2 días con ellos, platicamos, conversamos, nos gozamos y les decimos, bueno, hermano, pues hasta pronto, si Dios quiere, nos vemos. Y es un gozo cuando lo vuelves a ver. Pero hermanos, hay situaciones en las que no es eso. En una ocasión yo le pregunté a un hermano, le dije, ¿tienes tú alguien en tu iglesia? ¿Tienes tú alguien en ti en quien tú gracias, te alegres, te goces de verlo? Y yo esperaba una respuesta diferente, pero su respuesta fue, no, yo no tengo a nadie. Así frío, no, yo no tengo a nadie. Entonces algo estaba mal ahí. No estaba en la parte del evangelio donde debemos llamarnos unos a otros. Y eso es raro, pero sucede en las iglesias, pero eso no debería estar pasando. Entonces, mis hermanos, dice el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí las palabras que me llaman la atención es fe no fingida. La fe no fingida, y es por eso es que se da ese gozo cuando se acuerda de él. Por la fe no fingida. Mi hermano, tu fe no fingida trae gozo a tus hermanos. Y por eso él recalca, no fingida, no falsa. Tu fe verdadera, tu fe cimentada, tu fe puesta en donde debe de estar. Y eso trae gozo a tus hermanos. Eso trae alegría a tus hermanos. Pensar en tu hermano que tiene gozo y que se está animando y que se está echándole ganas y que está saliendo adelante, anima a los demás.
porque está demostrando que está cimentado en la fe y en el Evangelio. Y eso nos debe de llenar de alegría, eso nos debe de llenar de gozo. Entonces son los consejos que le va empezando, los comentarios que le va empezando a dar Pablo a Timoteo. Pero esa fe, mis hermanos, tiene ya un terreno trabajado anteriormente en la mamá de Timoteo y en su abuelita, lo cual nos lleva a pensar que nosotros los mayores tenemos una responsabilidad muy fuerte con nuestros menores. Y esta carta da para todo. Entonces, mis hermanos, si este muchacho fue formado de tal manera que él pudo llegar a conocer el Evangelio y pudo acompañar a Pablo en sus viajes y hacerle compañía y serle de bendición, mis hermanos, es una de las responsabilidades que tú y yo tenemos dentro de nuestras familias, con nuestros niños, pero también con nuestros jóvenes. Tenemos mucho trabajo que hacer y eso dará evidencia de un evangelio correcto. De un evangelio correcto. Y luego nosotros podríamos decir, bueno, es que podría estar pasando que estés desanimado. Podría estar pasando que tal vez no estamos bien centrados. Podría ser tal vez que algunos podrían decir, es que yo soy un poco más tímido, es que soy un poco más reservado, es que no sé qué hacer. Bueno, el siguiente versículo le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Y vemos cómo va de poco a poco Pablo haciéndole ver a Timoteo que no está solo, que lo que está haciendo no es por él ni por sus fuerzas, sino que es por una fe no fingida que ha sido cultivada, pero porque Dios le ha dado y le ha proporcionado la actitud para poder salir adelante, que es no dando el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, que es lo que le va a hacer falta a Timoteo más adelante de esta carta para poder afrontar y poder defender lo que Pablo le quiere tanto encomendar. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí que estoy preso suyo. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y aquí empieza Pablo a soltar una serie de consejos para Timoteo, para que él escuche, para que él cobre fuerza, tenga fortaleza y ubicarlo con sus últimas palabras. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Sinceramente, hermanos, a veces nos da un poquito de vergüenza el hablar. Sobre todo cuando somos apenas que estamos dando nuestros pininos, no, que el Señor nos ha rescatado. Pero también a veces, hermanos, preferimos permanecer callados en nuestros lugares laborales. Preferimos quedar callados ante las injusticias que vemos. Preferimos estar callados ante lo que contradice deliberadamente al Evangelio y la palabra de Dios. Preferimos quedarnos callados como que el que dice, no, pues Dios no existe. Y nosotros escuchamos y guardamos silencio, como que bueno, pues está bien, es muy su postura. No, mis hermanos, tenemos que pararnos en ese momento y decir, no, espérate, tú estás en un gran error. Tú no puedes decir que Dios no existe. Porque muchas veces esas palabras, hermanos, están vinculadas a un daño que esa persona recibió. Hoy tenemos una lucha tremenda con todo lo que está pasando en todo el mundo.
Cada quien está haciendo lo que quiere, cada quien está pensando en lo que quiere, cada quien se está haciendo ideologías de lo que quiere y como quiere y haciendo a un lado a Dios. Mi hermanos, tú y yo tenemos un evangelio depositado en nuestras manos, el cual tenemos que compartir, el cual tenemos que hablar. Y ese evangelio, hermano, no se suaviza por nada. Ese evangelio no se suaviza ni se sirve con azúcar. No, ese evangelio se dice tal cual es. Dios es Dios. Él murió en la cruz del Calvario. Él tenía un plan desde el inicio del tiempo, como dice más adelante. Eres pecador y necesitas ser salvo. No puedes permanecer en tus pecados. Pero a veces preferimos callar. Pero mi hermano acaba de decir que Dios nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Yo me he topado con situaciones en mi trabajo en las cuales ellos son muy católicos y pues cada 12 de diciembre hacen lo que tienen que hacer. Cada vez que se abre una oficina nueva, pues hacen lo que tienen que hacer. Y me ven a mí que no estoy. Y en un inicio les dije, bueno, lo que pasa es que pues yo no practico su fe. Yo creo en Jesucristo como el Salvador de la humanidad, que murió por los pecados de los suyos, que vino a salvarlos, que vino a salvarnos. Y ellos simplemente me responden, bueno, está bien, si no practica nuestra fe, está bien. Y se queda así. Bueno, ya no me invitaron a ninguno de esos tipos de festejos, ¿no? Entonces, pero sí, hermanos, tenemos que tener la actitud pensando en Dios, de lo que Él ha depositado y de lo que Él nos ha dotado para poder hacerlo. Si tú has sido llamado al Evangelio, entonces tú tienes este espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si tú te consideras realmente llamado al Evangelio, lo tienes. Entonces, mis hermanos, el segundo consejo que le da dice, es participa de las aflicciones, porque el Evangelio dice, sino de mí, preso suyo, continuación del versículo anterior, sino participa de las aflicciones, porque el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto asegura, hermanos, que nuestra permanencia aquí ha sido ya destinada por Dios desde antes de que todo empezara, desde antes de que todo fuera, desde antes de que cualquier piedra se pusiera sobre esta piedra. Tú y yo ya estábamos en los ojos de Dios aquí. Es por eso que tenemos que guardar y respaldar y proteger y esparcir ese evangelio que se nos ha sido confiado. Pero ahora han sido manifiestas por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz a la vida y la inmortalidad por el evangelio. Por el evangelio, del cual yo soy constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto. Padece cárcel, padece tortura, padece hambre, padece frío estando ahí en esos lugares. Mis hermanos, no dudemos que muy pronto tengamos la oportunidad de sufrir y padecer también eso. Yo te aseguro, mi hermano, que el día que alcemos la voz como debe ser, que el día que hacemos la voz contra lo que debe ser, estaremos en la oportunidad de padecer esto. Y yo ruego al Señor que nos dé una fe firme para poder soportar cuando esto pase. Y no falta mucho, como se ve la cosa y el panorama, no falta tanto. No falta mucho. Te están prohibiendo que digas a tus hijos en qué creer.
Te están prohibiendo que le digas a tus hijos si son niños o niñas. Te están prohibiendo que digas, Cristo murió por tus pecados. En las campañas que se llegan a hacer afuera o en la propaganda que se reparte, ya no puedes poner tú nada que sea conforme a Dios ni a la religión. Llegará el día, hermanos, en que tengamos que plantarnos firmes. Y esperemos que ese día que llegue lo estemos firmes. Dice el versículo 13: retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y una vez más sigue llamando a Timoteo a que se mantenga firme en lo que ya sabe, en lo que ya escuchó. Hermanos, mantengámonos firmes. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onésimo, por lo que muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale, Señor, que haya misericordia acerca del Señor en aquel día y cuando nos ayudó en Éfeso. Dice, tú lo sabes mejor. Hermanos, habrá gente que te abandone y habrá gente que no te abandone. Así de simple. Habrá gente que estará contigo y habrá gente que te dejará. Pero esa gente que te dejará es porque no ha entendido bien el Evangelio, porque no ha entendido bien lo que Dios quiere para ellos, porque no han sido salvos. Ya han preferido muchas veces retirarse y irse a otro lado. Y esto, hermanos, tal vez sea un poquito así crudo, pero así es. Pero Pablo sigue firme en la fe. Pablo sigue firme en esa gracia, en esa misericordia y en esa paz, a pesar del abandono. Y es lo que nosotros tenemos que traer a conciencia y a consideración esta noche. Pase lo que pase, mi hermano. Te abandone quien te abandone. El Señor es el que está contigo, pero tú tienes que seguir adelante por ese evangelio. Tú pues, hijo mío, dice otra vez, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice, esto encarga. Sigue Pablo ofreciendo a Timoteo sabios consejos con el propósito de que él siga afirmándose. Dice en el versículo 3 del capítulo 2, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y yo puedo imaginar ahora a Timoteo decir, no, espérame, ¿cómo que buen soldado y cómo que penalidades? ¿No te has de repente sentido abrumado por penalidades que han llegado a tu vida? Y me refiero por predicar el Evangelio. ¿No has sentido ese temor, ese miedo? ¿No has estado en una situación que de repente dices, ¿qué hago? ¿Para dónde corro? Y él empieza a decir esto, y de aquí para acá empieza a soltar Pablo 3 ejemplos, los cuales esos 3 ejemplos denotan todos disciplina y sacrificio. Ninguno que limita se entrega en los negocios de la vida con el fin de agradar a aquel que lo tomó, y está hablando de los soldados. Y también el que lucha como atleta, dice, no se corona si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y todo esto demanda eso, disciplina y sacrificio. Para defender el Evangelio, para predicar el Evangelio, para permanecer, necesitamos disciplina y sacrificio. No podemos permanecer pacíficos y jamás llegar a casa y jamás leer la Escritura y jamás practicar la Escritura y hacer sacrificios para poder entenderla, a pesar de lo cansado que lleguemos, a pesar de lo hastiado que estemos, a pesar de lo enojado que estemos.
Todo requiere, requiere disciplina y requiere un sacrificio. Por eso el Espíritu que le dio de poder, de amor y de dominio propio, para poder ejercer esto. Considera lo que digo, le dice Pablo a Timoteo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Sufrir penalidades hasta el grado de malhechor. Habían abandonado a Pablo porque tantas veces que había estado en la cárcel que decían, no, el testimonio de este Pablo no es bueno, siempre está en la cárcel, siempre está metido en problemas. Mi hermano, es preferible estar metidos en la cárcel o estar metidos en problemas por predicar el evangelio y por decir la verdad, que simplemente estar ahí sin ningún propósito. Pero Pablo sigue diciéndole tantos consejos a Timoteo en ese cariño y en ese amor, que le empieza a recitar, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y es porque Él va a morir. Si sufrimos también, reinaremos con Él. Y es porque Él está sufriendo. Si le negamos, Él también nos negará, mis hermanos. Y aquí podremos decir, entonces sí podremos estar en riesgo de perdernos. No, porque el que busca a Dios, el que ha sido realmente transformado, el que ha sido realmente renovado, al escuchar ese evangelio, no es capaz de negar a su Salvador. Entonces eso nunca pasará. Es como decir, esto jamás va a pasar. Si fuéramos infieles, dice Él, permanece fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Qué confianza le está aplicando Pablo a Timoteo al decirle esto? Le dice, no, si eres de Dios, si eres de Jesucristo, jamás lo negarás. Pero si llegas a tener un desliz y eres infiel, es más grande la gracia de Dios y Jesucristo permanece fiel. Hermanos, si hemos, mis hermanos, sido en tal grado infieles, recuerda esto: Dios sigue siendo fiel. Dios sigue estando ahí inamovible, por lo que ya leímos, porque desde antes del principio de los tiempos, Él sigue fiel. Entonces, mis hermanos, si hay una situación por ahí, levántate. No te quedes ahí. Si hay algo que has hecho a escondidas, levántate, no te quedes ahí. Él sigue fiel. Y luego comienza a darle instrucciones acerca de aquellos que van en contra del Evangelio y que tienen la intención de desviar a gente de la iglesia de ese Evangelio, a los débiles, y confundirlos. Desde el versículo 14 al versículo 2. Pero Pablo sigue dándole a su amado hijo en la fe, Timoteo, consejos. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad, esto es, a todo lo que es contrario a Dios, y su palabra carcome como gangrena. Y ahora da la razón por la cual de estos consejos, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de muchos. Y ante eso Pablo le dice que le recuerde y les exhorte que mismo Timoteo procure con diligencia
que Timoteo evita las vanas palabras, las profanas. Y mi hermano, es que si estos hombres predicaban que la resurrección ya se había efectuado, nosotros ya no tenemos nada que hacer. Ya no hay nada más que hacer. Si la resurrección ya sucedió, entonces ¿en qué va a descansar nuestra fe? ¿Cuál será esa esperanza de resurrección de los demás? ¿Moriremos y luego qué? ¿Comamos y bebamos? Total, mañana moriremos. ¿Podríamos decir eso? Y por eso es que le dice que es necesario que a los que están dentro de la iglesia los exhorte delante del Señor. Mis hermanos, hay tantos ataques que pueden surgir de dentro de la iglesia por malos entendidos, por malas comprensiones, que pueden llegar a carcomer. Él aquí le llama gangrena, algunas traducciones le llaman cáncer. Pero ¿sabes cuál es el plan? Y el fin, que matan. Llámenle como le llame, mata. Por dos hombres que se desviaron de la fe. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Hermano, ¿tú conoces el nombre del Señor? ¿Tú invocas el nombre del Señor? Entonces apartémonos de toda iniquidad. Apartémonos de toda iniquidad. Pero estos hombres que decían esta falsa doctrina no podían apartarse, porque no conocían al Señor y arrastraban a más con ellos. Con el mismo ejemplo que Satanás arrastró a los ángeles que estaban con el Señor aquel día. Mi hermano, no te dejes arrastrar nunca de malas y falsas doctrinas. Permanece fiel. Escucha los mismos consejos que Pablo le está dando a Timoteo. Tanto como para que permanezcas firme en el ministerio que Dios te ha llamado y en el llamado que Dios te ha puesto en tus manos, tanto como para poder debatir y ir en contra de todas esas falsas doctrinas. Escucha la palabra de Dios, mi hermano. Más adelante da la ilustración de que en la casa hay utensilios de uso bueno y uso malo, uso digno y uso no digno. Y le dice, bueno, pues si alguno está así, límpiese de todo eso. Es decir, si alguno ha caído en iniquidad, límpiese de todo eso y podrá ser usado como vaso digno, como vaso para usos dignos, no para usos viles. Huye también de las pasiones juveniles, dice en el 22, y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz. Y esto de huye también de las pasiones juveniles nos está hablando de que no nos acerquemos a nada que procure, que nos incite a pecar. Nos está diciendo que nos alejemos de cualquier cosa que nos incite a hacer algo que vaya en contra del carácter de Dios. Bueno, hermanos, eso ya lo sé, sí lo sabemos, pero ¿cuántas veces lo hacemos? Ese es el detalle. ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces nos acordamos de eso? Nos acordamos ya cuando pasó. Ya cuando sucedió. Y decimos, ¿qué pasó? Bueno, caímos en iniquidad. La respuesta más atrás, apártate de eso. Y volverás a ser útil delante del Señor en las manos de Dios. Volverás a ser un vaso, un utensilio para un uso digno. Sigue la justicia y sigue la fe con los de corazón limpio, con los que invocan al Señor. El 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y eso lo sabemos bien. Generalmente las contiendas vienen a ser por ese tipo de situaciones que se dan, ojo, en la iglesia. No está hablando de afuera, está hablando en la iglesia. A veces se dan pleitos por cosas que no tienen absolutamente ni la mayor importancia, ni afectan el evangelio, ni afectan las doctrinas cardinales. Simplemente podemos tener diferentes pensares,
pero a veces hacemos un mega pleito de todo eso. A veces nos preocupan más las cosas que tal vez no se han hecho en el templo. A veces nos preocupa más que a lo mejor la guitarra no estaba afinada. A lo mejor nos preocupa más que a lo mejor el músico no ensayó. A veces nos preocupa más que el hermano no vino planchado y es pecado. Son cosas insensatas, mis hermanos, que no tenemos que prestarles atención. Y hacemos, curiosamente, doctrinas de esa. A veces se llegan a hacer en la iglesia doctrinas de eso. Es que estás arrugado y estás en pecado porque el Señor viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Y cosas así. O sea, no desechemos eso, hermanos. Desechemos eso y fijémonos en lo que realmente importa. Lo que se nos ha confiado en nuestras manos. Que con mansedumbre se corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Aquí es donde se aplica la gracia, la misericordia y la paz del inicio de la carta, que tenemos que tener muy bien trabajado en nosotros. También debes saber esto, en capítulo 3, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos. Y aquí, mi hermano, empieza una lista de 19 adjetivos, 19 calificativos de los que debemos de estar bien atentos. Pero, mis hermanos, dentro de la iglesia, si ya nos llamó a cuidar el evangelio y ejercer nuestro ministerio, y ya nos llamó a cuidar de los falsos maestros que pueden impartir falsa doctrina, ahora está llamando acerca de aquello que puede brotar dentro de la iglesia, y que tú y yo tenemos que estar muy sabidos y muy preparados. 19. Pablo se fue con todo, no dejó un margen para que Timoteo pudiera decir, bueno, pues esto no lo mencionó. Y empieza porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evita. Cuando yo tenía la edad como de varón un poco más pequeño, mi abuelito me llevaba él era jardinero, y en vacaciones me llevaba con él para ayudarle, y a mí me gustaba estar con él. Y un día yo le pregunté, oye abuelito, ¿por qué quitamos tantas veces el zacate del pasto? Digo, la hierba mala del pasto. Y me dice, mi hijo, es que siempre crece. Le digo, ¿y por qué crece? Me dice, porque siempre hay una semilla abajo que no vemos. Y yo no entendía al principio. Y me dice, mi hijo, es que eso siempre va a ser. Siempre va a crecer hierba que no queremos en el pasto para que se vea como debe de verse. ¿Y cuándo se va a quitar? Dice, pues yo creo que nunca. Ni queríamos quitar el pasto. Entonces yo decía, yo estaba muy pequeño realmente para entenderlo, pero relacionándolo ya con el tiempo, a veces hay semillas que se llaman de estas 19 calificativos en la iglesia. Y Pablo le quiere hacer ver a Timoteo que tenga mucho cuidado, que esté atento, que esté viendo, que esté pastoreando como debe ser. Y a veces nos sorprende que esos tipos de situaciones se dan, pero se dan. El asunto es que nosotros entendamos que ya no formamos parte de estas 19 semillitas. El asunto es que entendamos que ya no somos parte de estas cosas. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistieron la verdad. Hombres corruptos de entendimiento. Hombres corruptos de entendimiento que tienen efecto en personas
que siempre están buscando otra cosa que no es el Evangelio. Otra cosa que no es el Evangelio. Y es curioso, ¿no? Se supone que las personas que van y se acercan a una iglesia es porque van en busca de la verdad. Pero no, muchas se acercan solamente en busca de nuevas experiencias, de nuevas doctrinas, de nuevas palabras proféticas. Y se van sobre eso. ¿Cuántas veces no hemos conocido a personas que un día están en una iglesia porque les profetizaron algo y mientras está la euforia de escucharlo, mientras está la euforia del gusto, de la alegría en ellos, permanecen? Se acaba eso, se apaga y se van a otra iglesia en donde les vuelven a dar otra palabra profética y se vuelven a animar según ellos y vuelven a estar y jamás salen de ahí. Parecen esporas, ¿han visto las matitas que se cortan solas en el monte y que van rodando y van rodando? Cuando salimos a la carretera vemos muchas veces que cruzan la carretera y matas secas que van rodando. Así es esa gente. Pero solamente en ellos tiene efecto la voz de estas personas. Solamente en ellos, porque no están cimentados en el Evangelio, que primero debieron de haber defendido, que primero debieron de haber confrontado con otras personas, pero que ahora están metidos en un lugar que no deben de estar. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y eso pues recordamos a Moisés cuando fue con Faraón y cuando hizo lo de las víboras y estos hombres se pusieron ahí prepotentes. Nosotros podemos más que tu Dios. Eso es lo que la gente dice. Y le confieren más poder a esas palabras proféticas y esos cultos llenos de emoción y estallidos de éxtasis o como quieran llevarlo o como quieran llamarlo, y hacen a un lado la verdadera palabra del Señor y llenan a esas personas de eso. Y son llevadas y son carcomidas por la gangrena que vimos anteriormente, por ese cáncer, y son muertas. Son plantas secas, son árboles secos que no dan ningún fruto. Pero tú, dice el 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y hasta ahí todo bien y nos llenamos de alegría. Sí, Señor, yo te he seguido. Y luego dice persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Ícono, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y a veces nos gusta la miel, pero no nos gusta lo amargo. Cuando era niño a mí me daban una nemelubrina con miel. Me tomaba la miel, pero la nemelubrina hacia un lado, ¿no? Pero la nemelubrina era la que me curaba, no la miel. Mi hermano, las persecuciones y padecimientos que a veces nos vienen, menos, son para formar en nosotros un carácter firme, un carácter de fe, un carácter de paciencia, un carácter de confianza, un carácter de permanencia, un carácter en el cual nos lleva ese día a buscar y a afirmarnos más en el Señor y a recordar ese evangelio por el cual hemos sido salvos, por el cual escuchamos, mis hermanos, y hace que no se nos olvide esa gracia, esa misericordia y esa paz, ese espíritu de fe, de amor, de dominio propio. Y entonces, mis hermanos, y también, dice el 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. ¿Tú quieres vivir piadosamente en Cristo? ¿Queremos vivir piadosamente en Cristo? Haremos cosas que nos harán entrar, que nos pondrán en algo de persecución. Definitivamente. Y esto de piadosamente es todo aquello que va de acuerdo al carácter de Dios, todo aquello que va de acuerdo a lo que Dios dice, todo de acuerdo a aquello que Dios es, que tiene que ver con Dios, que tiene que ver con el Evangelio. Si queremos vivir de acuerdo a eso,
yo te aseguro que vamos a vivir persecución. Pero para eso el Señor nos ha dotado de lo ya mencionado. Y es lo que le está diciendo a Timoteo. ¿Quieres vivir de esta manera? ¿Realmente quieres hacerlo? ¿Realmente quieres enrolarte en esto? ¿Como soldado? ¿Como deportista? ¿Como sembrador? Vas a sufrir persecución. Y la prueba está que me parece que 30, 36 años después, Timoteo fue muerto por oponerse, por ir en contra del culto a la diosa Diana. Fue muerto. Hermano, no va a fallar, mi hermano. Tú y yo no tenemos a otro lugar a donde hacerlo, no tenemos a dónde orillarnos. No es como en la carretera que tienes un acotamiento y puedes llegar y orillarte y descansar o algo, dormitar. No, en nuestra carretera del Evangelio no existe ese acotamiento. No existe. Si queremos vivir piadosamente en Cristo, sufriremos persecución. Y cuando eso llegue, mis hermanos, yo ruego a Dios que estemos firmemente cimentados para tener gozo, para poder desear gracia, misericordia y paz a los que están afuera. Realmente lo deseo, mi hermano. Y también, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Los que engañan, mis hermanos, no estarán impunes. Ellos tendrán su pago aquí. Bueno, terrenalmente. Después de eso les espera lo eterno, también a ellos. Pero eso de que serán engañados, irán siendo engañados también, es que en su doctrina que ellos enseñan, están engañados. Y engañarán a otros con esa doctrina. Pero otros los engañarán a ellos con falsas doctrinas. Y será un círculo de nunca acabar. Y tal vez ellos se sentirán realizados y tal vez se sentirán eufóricos, gozosos, pero fuera del Evangelio. Pero su fin será ese. Engañarán a otros con falsa doctrina, mientras ellos serán engañados con falsa doctrina, con un falso evangelio, y no porque haya otro, sino un evangelio totalmente corrompido. El 15, y que desde la niñez así has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mi hermano, solamente las escrituras nos pueden dar esa sabiduría. Solamente aquí, recurriendo aquí, puedes encontrar sabiduría para hablar con la verdad y hablar lo correcto, que es conforme a Dios, no en otros lugares. Podemos leer libros como ese nos ha dicho que nos van a guiar, sí, pero simplemente aquí, solamente aquí lo podremos encontrar una palabra verdadera, inerrante, infalible, llena de verdad, llena de poder. Solamente aquí podemos encontrarlos para ser sabios, mis hermanos. Porque toda escritura, escúchalo bien, porque toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. Si tú quieres, si tienes el anhelo, si tenemos el anhelo de llegar a ser o ser preparados enteramente para toda buena obra y ser hombres perfectos conforme a lo que Dios tiene para nosotros en esta tierra, tenemos que ir a la palabra de Dios. No hay otra fuente. Y cualquiera, mi hermano, que te predique y que contradiga lo que dice la palabra de Dios, su predicación no te va a hacer eso. Su predicación no te va a enseñar, no te va a redarguir, no te va a corregir, no te va a instruir. Al contrario, te va a hacer sentir a gusto,
conforme, apapachado, como en la cama, cobijado con tu cobertor más calientito, con tu chocolatito caliente ahí a un lado. No, mis hermanos, no. Si la palabra no nos enseña, entonces no es útil. Si la palabra no nos redarguye, no es útil. Si no nos corrige, no es útil. Si no nos instruye en justicia, no es útil. Y eso porque el que la está aplicando mal, de acuerdo a lo que él quiere ganar. Y atrás de todo eso está lo que ya vimos, esa gangrena. Que se quiere anteponer al Evangelio, que tenemos que defender, que tenemos que predicar. En el capítulo 4 sigue diciendo consejos: te encarezco delante de Dios, que prediques la palabra, que instes tiempo y fuera de tiempo, que redarguyes y reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina, que seas sobrio en todo y soporta toda aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tantos y tantos consejos para Timoteo de un hombre que está ya por ser derramado, dice él. Tantos y tantos consejos en la palabra de Dios para nosotros, por un hombre que una vez fue derramado por nosotros. Termina dándole saludos acerca de todos los que están con él. Le dice: ven pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Pero también dice que Alejandro el calderero le ha causado tanto daño y le advierte el que se guarde de eso. De la misma manera, mis hermanos, nosotros tenemos que tener sabios y ser sabios para saber de qué cosas guardarnos. De las cosas que nos hacen daño, de las cosas que te hacen daño como cristiano. No tanto de las personas, de las cosas que están alrededor nuestro y que nos hacen daño. Pero él dice en el 19: saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo, de Erasto, que se quedó en Corinto, a Trófimo, de Mileto, enfermo. Procura venir antes del invierno. Ébulo te saluda, Pudente, Lino, Claudia, todos los hermanos. Mi hermano, no estás solo. Si en un principio tenemos una imagen de un Pablo en una cárcel que está sufriendo, no está solo. Al final empieza a relatar nombres de hermanos que lo acompañan, nombres de hermanos que se acuerdan de él. Mi hermano, tú no estás solo. Tú tienes hermanos que se acuerdan de ti, tienes tus pastores que se acuerdan de ti, tienes tus hijos que se acuerdan de ti. Muchacho o joven, tú tienes a tus padres que oran por ti, tú tienes a tus pastores que oran por ti. Hermano congregante, tú tienes a tus propios hermanos que oran por ti. Mi hermano, ese debe ser el enfoque y ese debe ser el entorno de una iglesia que está fundada en el Evangelio, que defiende el Evangelio, que contradice a los falsos maestros, que se apura por permanecer en ese Evangelio. Mis hermanos, no estamos solos. Pareciera a veces, si un día estás en tu casa pasando lo que estés pasando y te sientes solo, no lo estás. No lo estás. Todos los hermanos, dice el final del versículo 21. Voltea a tu izquierda, voltea a tu derecha, tienes a tus hermanos que creen en el Evangelio, que están firmes en el Evangelio. Y si no están firmes, tú ora por ellos para que el Señor los afirme, a pesar de lo que estén pasando. Y el 22 cierra, dice: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Y yo te digo esto, mi hermano, y espero que tú se lo puedas decir a tu hermano. Mi hermano, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia de Dios, mis hermanos, sea con todos nosotros. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque nos dejas una evidencia de tu infinito amor en esta carta, Señor.
en el cual tal vez Pablo no llegó a pensar que un día nosotros tendríamos esta traducción, pero Señor, que ahí vemos reflejado, Padre mío, tu gran amor, tu gran paciencia, Señor, tu gran voluntad, Padre. Ayúdanos, Señor, a cumplirlo, Padre mío, a recordar en momentos difíciles de ese espíritu que tú nos has dotado, Señor. A recordar, Padre mío, en momentos de lucha que tenemos que tener sacrificio y disciplina para poder salir adelante, Señor. Para poder esforzarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar tu palabra que sea útil, Padre mío, en nuestras vidas, Señor. Que nos enseñe, que nos instruya, que nos redarguya, con ese fin de llegar a ser un varón perfecto para ti, Señor. Gracias, Señor, por esos tantos consejos que nos das a través de esta carta. De encarecernos, Señor, de que prediquemos, Señor, de que seamos sobrios, Padre mío. De que hagamos tu voluntad, de que cumplamos tu ministerio, Señor. Gracias, Padre, porque el día de hoy lo podemos hacer. Señor, si un día llega el momento, Padre mío, de estar sufriendo por nuestra fe, como van los tiempos, Señor, manténnos firmes a cada uno, Señor. Manténnos firmes, Padre mío, en ese evangelio, y que atesoremos eso que has depositado en nuestras manos, ese gran depósito, Señor. Que seamos capaces, Padre mío. Pero como dijo Pablo al principio, Señor, de esta carta, por voluntad tuya, Señor, que permanezcamos firmes, Señor. Ayúdanos, Padre mío. Y gracias, Padre, porque hasta aquí tú has sido fiel. Y hasta aquí has permanecido, Señor. Fiel, Señor. Gracias.